Reacción El zorro de la sexta calle, capítulo 12, arco 1 completo 12. Autor Kishore de Wattpad. El campo de entrenamiento quedó completamente destruido. El suelo, las paredes, los objetos, los obstáculos y todo lo demás que hay en la habitación. Todo quedó destruido. Y en medio de todo aquello se encontraba Oshimi Miyagi, el responsable. Tras finalizar la proyección, decidió desahogar su ira y sus sentimientos heridos, recordando lo que Naruto le había dicho. No merecía la pena quedarse. Me dolió. Más que cualquier otra cosa en su vida. Le dolió más que el entrenamiento al que se había sometido. Le dolía más que las heridas que había sufrido en sus batallas contra los etéreos. Me sentí como si, se sintió como cuando pensó que los había perdido. Lo perdí. En ese incidente. Sentía como si le hubieran abierto un vacío en lo más profundo de su ser. Y por supuesto, ella comprendía las razones prácticas por las que él había abandonado la academia. Era inteligente. Más inteligente que cualquier otra persona en el mundo. Y si a eso se le suma el hecho de que era una reencarnación, era obvio que no necesitaba la educación que le proporcionaba la academia. Pero aún así, una parte de ella, emocional e irracional a la vez, quería que él se quedara. Aunque no fuera por la educación. Aunque no fuera por Su Yuan. Ella quería que él se quedara, para ella, en cambio. Aunque hubiera decidido marcharse al final del semestre, no habría dolido tanto. Entonces, llegó al campo de entrenamiento para desahogar su confusión, sus sentimientos heridos, su ira, su miedo y todo lo demás que guardaba dentro de su corazón. Dio rienda suelta a todas las emociones que había estado reprimiendo y atacó. Tanto es así que surgieron las llamas azules, fuego del zorro. Matar en ese momento, el fuego del zorro se intensificó aún más, envolviendo todo su cuerpo. Como él ha demostrado, solo con poder se puede ayudar a los débiles. Sucumbir a callarse la boca. El incendio de Fox desapareció. Seguirás mis instrucciones, y eso es todo. Dicho esto, desenvainó su katana, con el fuego de zorro danzando sobre su hoja, y lanzó su tajo más poderoso. Una escena fuertemente inspirada en lo que había visto. La escena de Naruto desenvainando su espada. La escena en la que lanza su tajo. El corte más hermoso, elegante y perfecto que jamás había visto en toda su vida. Fue una recreación perfecta de aquel momento. La pose. La forma en que movía su cuerpo. La forma en que manipulaba su energía. Y luego, el ataque en sí. Toda la estructura tembló. ¿Qué? Lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que tengamos un terremoto? Todo esto fue presenciado por sus preocupados amigos y colegas. La sección 6 y el resto del equipo especial de respuesta de investigación criminal. Miyagi, eso fue todo lo que Su Yuan pudo decir. Enseguida notó el gran parecido entre el ataque de Miyagi y el propio tajo de Naruto. Y cuanto más fuerte la había hecho. Pero, sobre todo, se encontró preocupada por su querida amiga. Sobre todo cuando vio lo mucho más afilada que se estaba volviendo la espada de Miyagi. Cuanto más refinada se había vuelto su técnica. Y cómo su poder general siguió aumentando hasta alcanzar cotas aún mayores que antes. Sin embargo, nada de eso alivió la preocupación que albergaba en su corazón. Porque sabía que la fuerza no era lo que le faltaba a Miyagi. Y verla destruir todo un campo de entrenamiento solo para desahogar sus emociones hizo que Su Yuan se preocupara aún más. En otra habitación, poco después de que el temblor finalmente cesara, de acuerdo, dejando eso de lado, ¿qué necesitas de mí? Koleda miró a la coronel con curiosidad, preguntándose por qué había solicitado una reunión privada. Sí, ¿para qué necesitabas al jefe? Esa fue también la razón por la que el resto de Belobog había venido con ellos. Por supuesto, sabían que Koleda estaría a salvo. Isolde había solicitado la reunión públicamente y, por lo que habían visto hasta el momento, parecía una persona realmente amable. Sí, debe ser muy importante para la coronel Isolde solicitar una reunión como esta. Orpie miró alternativamente al coronel y al director ejecutivo de Belobog Heavy Industries. La única razón por la que estaban allí era por su propia curiosidad y porque Isolda les había permitido acompañarla a esa reunión.
Además, tenían mucha curiosidad por saber qué iba a suceder, sobre todo teniendo en cuenta la expresión completamente seria que Isolda mostraba en ese momento. El coronel permaneció en silencio durante unos instantes antes de hablar finalmente. Coleda, ¿sabes algo de tu familia? Coleda, que no esperaba semejante pregunta del coronel, pareció inmediatamente confundido. El resto de Belobog no era diferente. Ja. ¿Por qué quieres saber eso? Ignorando su reacción, Isolde hizo otra pregunta. ¿Entonces sabes algo de tu tía? ¿Por qué yo, no? La confusión no hizo más que aumentar. Y no fue solo Coleda. Los demás también estaban confundidos. Después de todo, todos ya sabían del amor de Isolde por Naruto y el clan Uzumaki. Era bastante obvio por la forma en que actuaba cada vez que Naruto estaba involucrado. Así que el hecho de que de repente mencionara a la familia de Coleda, solo podía significar una cosa. La habitación fue quedando en silencio poco a poco. Sí. Isolda asintió. Tu tía es Kusina Uzumaki, la madre de Naruto Uzumaki. Por un momento, nadie habló. Entonces Isolda pronunció la última palabra. Lo que significa que tú y Naruto sois primos. Coleda ya esperaba varias cosas al iniciar esta conversación. Por ejemplo, ¿por qué la habían llamado aquí en primer lugar, especialmente teniendo en cuenta que ninguno de ellos había intentado nada con Naruto? Bueno, quizás con la excepción de Grace conociendo a su hermana, podría haber dicho algo que, sin comprender su personalidad, haría pensar a cualquiera que estaba enamorada de Naruto, teniendo en cuenta lo mucho que había empezado a idolatrar al chico. Que, además, resultó ser su prima. Realmente, no sabía cómo reaccionar ante la noticia. Que ella, de entre todas las personas, estaba emparentado con el ser más poderoso del mundo. Y mientras ella procesaba esta nueva información, los demás hacían lo mismo. Espera. ¿Estás diciendo que Naruto está emparentado con el jefe? Eso es increíble. Si le pidiéramos ayuda, podríamos tener un gran aliado que nos protegiera de Tops. Ben no pudo evitar señalarlo. Después de todo, tener a alguien como Naruto respaldándolos convertiría indirectamente a Belobog en una de las entidades más protegidas de toda la ciudad. Pero, ¿deberíamos realmente sacar provecho de ello? ¿Qué quieres decir con eso, Antón? Antón dudó antes de responder. Después de todo, seguiríamos siendo Belobog Heavy Industries, la empresa que queremos ser. Desde que supo de las ambiciones de Coleda para Belobog Heavy Industries, se sintió profundamente inspirado por ellas y quiso ayudar a hacer realidad ese sueño también. Pero, ¿seguiría siendo el sueño de Coleda si contaran con la ayuda de Naruto? Claro, algunos podrían llamarlo orgulloso o arrogante. Pero quería que lograran su objetivo de convertirse en la empresa más grande de la ciudad por sus propios méritos, sin depender demasiado de la influencia externa. Por supuesto, la decisión final seguiría correspondiendo a Coleda. Y fuera cual fuera su elección, él la seguiría con gusto. Al ver a sus dos amigas discutiendo el asunto, Grace decidió acercarse a Coleda, que seguía paralizada por el frío. Espera, ¿en qué estás pensando? Gracia, Coleda se giró hacia su hermana y bajó la mirada por un instante, aún sin saber qué pensar. Al fin y al cabo, su situación era esencialmente el equivalente a descubrir que tenía un primo que era miembro de TOPS. Una integrante de TOPS que no solo era amable, algo que ella habría considerado imposible de alguien de TOPS, sino también increíblemente poderosa e influyente dentro de la organización. Dicho de forma sencilla, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero al mirar a los ojos serios de Isolda, se dio cuenta de que no había rastro de broma. Y entonces, ella solo podía aceptarlo como la verdad. Entonces, ¿por qué me dices esto? Si bien la información en sí misma fue ciertamente útil, especialmente sabiendo que todavía tenía familia allí fuera, no es que ella dependiera de él. Ahora era independiente. Y ella quería que siguiera siendo así. Sobre todo, no tenía ningún deseo de verse involucrada en el caos que parecía rodearlo constantemente. Cosas como los eones, los emanadores y todo lo demás relacionado con esa locura. Ella preferiría mantenerse lo más lejos posible de todo eso. Después de todo, a diferencia de él y sus amigos, ella era simplemente la directora ejecutiva de una empresa constructora.
ella no tenía nada de especial. Ante la pregunta, Isolda no necesitó pensarlo mucho. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo revelé porque pensé que merecías saber sobre tu relación con él. Su expresión permaneció serena. Lo que pienses de él después es decisión tuya. Esa era la única razón por la que había decidido contárselo a Koleda. Nada más. Nada menos. Dicho de forma sencilla, Koleda tenía derecho a saberlo. No pensé que esa chica estuviera emparentada con Naruto. Vaya, ¿quién lo hubiera imaginado? Eso fue lo único que pudo decir Magus, el cola de pistola. Desde luego, no se esperaba que alguien como Koleda estuviera emparentado con el individuo más fuerte del mundo. Sobre todo teniendo en cuenta lo diferentes que eran realmente sus posiciones en la vida. Solo espero que se lleven bien en el futuro. Orpie no pudo evitar murmurar ese deseo para sí misma. Bueno, técnicamente todos estaríamos conectados entre sí si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, capitán. Oh, ya sabes a qué me refiero, Trigger. Eso solo provocó que la mujer ciega soltara una risita antes de volverse hacia Isolda. Aún así, ¿de verdad querías que se pusiera del lado de Naruto, coronel Isolda? No fue difícil darse cuenta. Aunque no lo dijo abiertamente ni lo sugirió con firmeza, era evidente que Isolde quería que Koleda se uniera al bando de Naruto dentro de la ciudad. Por supuesto, Belobog Heavy Industries ya no tenía mucha influencia política, especialmente después de lo mucho que había caído desde el colapso de la antigua capital. Pero ese no era el punto. Simplemente quiero que se lleven bien en el futuro, después de todo, Naruto podría agradecer tener más familia. Ella sabía mejor que nadie lo mucho que él valoraba a la familia. Ella simplemente pensó que si su primo menor sabía de él y tenía una opinión favorable de él, naturalmente sería feliz. Eso fue todo. Esa era la verdadera razón por la que quería que Koleda y el resto de Belobog se pusieran del lado de Naruto. Desafortunadamente, habían optado por mantenerse neutrales. Y tras escuchar el razonamiento de Koleda, Isolde pudo comprender sinceramente por qué. Bueno, tengo tiempo para convencerla de que se una completamente al bando de Naruto. Sí. Gracias a este cine, sin duda tuvieron tiempo suficiente. Ah, claro, ¿a dónde fue Seed? Isolde no pudo evitar preguntar, al darse cuenta de que Seed se había marchado inmediatamente después de la reunión. Oh, dijo que quería revisar algo en su taller. Dijo que estaba inspirada. El soldado 11 respondió, recordando cómo Seed simplemente se había marchado sin ninguna preocupación en el mundo. Esa mocosa. Debería avisar a dónde va. No hay necesidad de enfadarse con ella, Magus. Además, no estamos en territorio enemigo. Orpie decidió defender a su compañera de escuadrón por el momento. Isolda se limitó a sonreír mientras observaba la dinámica familiar del grupo. En el taller, Flora, Seed solo pudo mirar conmocionada la escena que tenía ante sí. Su mech padre. Aquel que había estado dormido durante años. Finalmente había despertado. Seed señor. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia Seed señor, sin importarle en absoluto si podría lastimarse en el proceso. Flora, ten cuidado. Así que padre e hija se reunieron una vez más. Y todos, excepto Seed, habían llegado a sus asientos. ¿Dónde está Seed? Orpie no pudo evitar preguntar, curiosa por saber por qué la chica aún no había llegado. Si decide no unirse, que así sea. Isolda respondió antes de dirigir su mirada hacia los miembros de Belobog. Le alegró ver que Koleda parecía mucho más interesada en la proyección de lo que lo había estado anteriormente. Mientras el público se acomodaba en sus asientos, Selrech permaneció sentado en su silla, con una expresión de confusión que apareció brevemente en su rostro. Qué raro, porque tengo la sensación de que no puedo ver algo. Incapaz de ignorar ese sentimiento, usó su poder para vislumbrar aún más el futuro. Y lo que vio le hizo detenerse. Algunas partes del futuro estaban en blanco. Algo que nunca había sucedido antes desde que adquirió la segunda magia. De cualquier manera, debería poder verlo cuando la reproducción llegue a esas partes.
Y si no, bueno, sin duda puedo aprender un par de cosas con eso, dio por zanjado el asunto por el momento. Ya no tenía mucho sentido preocuparse por eso. En cambio, centró su atención en el público. Bueno, este será el episodio 12 y el final de la primera temporada. Al oír esas palabras, la expectación se extendió por toda la sala. Y con eso, la pantalla se abrió. Habían transcurrido algunos días desde el incidente de Vision Corporation. Tal como dijo Billy, Kurama estaba por todas partes. En los titulares, en las noticias, incluso en las secciones de comentarios. La gente no paraba de hablar de ellos. Es de esperar, y al fin y al cabo es Kurama. Cualquier noticia relacionada con el héroe más grande de Nueva Erido atraería, naturalmente, la atención de toda la ciudad. Ya fuera bueno o malo. Sí, alábenlo cada vez más. Kuroka solo pudo decir eso con una sonrisa de satisfacción, feliz de ver a su héroe recibir tantos elogios y adoración del público. Lo cual, consciente o inconscientemente, solo sirvió para mejorar la opinión que Isolde tenía del gato Tyren. Al principio, solo eran clips y comentarios que se compartían en línea, imágenes temblorosas de calles agrietadas, ventanas destrozadas y edificios fracturados. Ahora, sin embargo, la transmisión en directo era tendencia en todas las plataformas principales, se veía por todas partes y casi todo el mundo con un televisor o un teléfono la estaba viendo. La propia Plaza Lumina estaba repleta de gente, desde niños hasta ancianos, que observaban las pantallas gigantes. La seguridad pública había apostado agentes en cada esquina, distribuyéndolos uniformemente por toda la plaza en caso de que ocurriera algo. Después de todo, la transmisión de hoy no fue solo una noticia de última hora o una historia sobre celebridades. Fue el informe completo de lo que realmente sucedió y cómo las autoridades planeaban responder a los Tyren. ¡Guau! No creo haber atraído nunca tanta gente cuando aparezco en las noticias. Astra no pudo más que maravillarse ante la enorme multitud que llenaba las calles. Como superestrella, sin duda ya había atraído mucha atención antes, pero nada a esta escala. Evelyn simplemente se burló de las palabras de Astra. Por supuesto que no. Comparado con Naruto, eres mucho más accesible al público. Prácticamente apareces a diario en las noticias, mientras que él ha estado prácticamente desaparecido durante los últimos años. Esa era, por supuesto, una de las razones por las que el hombre seguía siendo tan misterioso. Después de todo, lo último importante que había hecho en público fue desafiar y derrotar al nuevo cazador del vacío, Oshimi Miyagi. Quien, además, resultó ser su antiguo compañero de clase y amigo. Kurama había aniquilado por completo el Valle del Fin del Mundo sin dejar rastro alguno. Aún más sorprendente, habían logrado hacer retroceder el muro oscuro casi 60 kilómetros, mucho más de lo que los cazadores del vacío originales habían conseguido antes de la fundación de la antigua capital. Las Fuerzas Armadas lo confirmaron personalmente. Es realmente impactante que esto sea solo una pequeña fracción de su poder. Al ver lo realmente poderoso que fue el ataque, el logro pareció casi irreal. Después de todo, ya habían presenciado que ese ataque era capaz de destruir estrellas y planetas. Comparado con eso, hacer retroceder el muro oscuro 60 kilómetros no fue ni mucho menos tan impresionante como parecía al principio. En realidad, el poder que ostentaba era simplemente demasiado injusto. Los soldados apostados cerca del muro oscuro informaron de nuevas zonas accesibles tras el ataque de Kurama. Junto con los investigadores de Iaihan, ya habían comenzado a seleccionar a los miembros de un equipo de exploración para averiguar qué había más allá del muro. La plaza estalló en vítores y aplausos atronadores y ensordecedores mientras la gente elogiaba a Kurama por lo que habían hecho. Los foros en línea, las noticias y las secciones de comentarios se iluminaron en tiempo real, rebosantes de elogios y admiración. Sin embargo, esa ola de celebración se detuvo en seco en el momento en que los funcionarios hicieron público su comunicado oficial. Eso llamó inmediatamente la atención de todos. Una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre el público. Koleda entrecerró los ojos. Por favor, no hagas ninguna tontería. Magus ya podía intuir que los políticos estaban a punto de decir alguna tontería increíble. Aún así, solo podía esperar que no fuera tan malo como se lo imaginaba.
Al fin y al cabo, quienes tendrían que ejecutar esas órdenes no serían los políticos. Serían ellos. Escuadrón Oval. Equipo Chartres. Escuadrón Nocturno. Y muchísimos otros. Mientras tanto, los que estaban en la cima simplemente observaban desde lejos, sin ensuciarse las manos ni una sola vez. Isolda no reaccionó de forma muy diferente. Su agarre en el reposabrazos se intensificó ligeramente mientras un gruñido bajo escapaba de sus labios. No porque supiera exactamente lo que iban a decir, pero porque ella podía sentirlo. Había pasado suficientes años sirviendo como coronel como para comprender cómo funcionaban los gobiernos y los políticos. Y no le gustaba hacia dónde se dirigía todo esto. Jeje, como si pudieras esperar algo de esos cerdos tontos. Kuroka puso los ojos en blanco. Solo les interesan ellos mismos, no las personas a las que se supone que deben servir. Como era de esperar, no tenía la menor fe en que los políticos fueran a hacer algo inteligente. Según decían, Kurama no era un salvador, sino una amenaza. Una fuerza volátil que debía ser capturada para la seguridad y el bien común de Nueva Eridu. Espera, ¿qué? Esperar. ¿He oído bien? ¿Amenaza? Todo el público miraba fijamente la pantalla con incredulidad. Seguramente habían oído mal algo. Seguramente faltaba algún contexto. Porque no había manera, de ninguna manera, que el gobierno realmente consideraba a Naruto una amenaza. Y los cargos no terminaron ahí. Hace años, emboscaron a Oshimi Miyabi justo después de su investidura. Más recientemente, agredieron agentes de IA y oficiales de seguridad pública, interfirieron en investigaciones en curso, destruyeron dos hoyos parcialmente investigados, Cretan y Deaden, y provocaron pánico generalizado y daños materiales en toda la ciudad. Ellos, no podían estar hablando en serio. De ninguna manera. Espera, ¿de verdad están haciendo esto? A medida que surgían más acusaciones, cada vez más personas empezaron a darse cuenta de hacia dónde se dirigía todo esto. Y todos y cada uno de ellos llegaron a la misma conclusión. No pueden ser tan estúpidos, ¿verdad? Seguramente nadie sería tan tonto como para provocar a Naruto. Seguramente. El informe concluía con una firme declaración de que, basándose en estas acciones, Kurama debía ser designado oficialmente como el criminal más peligroso de Nueva Eridu. Permitir que un solo individuo no identificado ejerciera tanto poder sin supervisión se consideró un riesgo demasiado grande, tanto para el público como para la propia ciudad. En consecuencia, se emitió una orden de captura inmediata a todos los organismos gubernamentales y fuerzas afiliadas, sin excepción. A diferencia de antes, ahora todos estaban autorizados a usar medios letales para capturar a Kurama. Silencio. Silencio absoluto. Ni una sola persona habló. No porque estuvieran de acuerdo. No porque estuvieran conmocionados. Pero era porque sus cerebros estaban luchando por procesar la absoluta estupidez de lo que acababan de escuchar. ¡Ey! La voz de Arumasa tembló levemente. Dijeron que se supone que debemos. Sí, sí. Incluso Yanagi parecía inseguro. Quieren que capturemos a Naruto. Lo absurdo de la orden se palpaba en el ambiente. Porque todos los presentes conocían un hecho simple. Nada en su mundo podía oponerse a Naruto. Nada. Y la parte verdaderamente espeluznante. Las personas que aparecían en la pantalla solo habían presenciado una pequeña fracción de la verdadera fuerza de Kurama. Una mera fracción. E incluso esa fracción había sido lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo varias veces. Han perdido la cabeza. Miyabi finalmente rompió el silencio. Nadie se opuso. Ni una sola persona. ¿Qué coño? ¿Lo dicen en serio? Koleda no pudo evitar gritar, convirtiéndose en la personificación misma de la conmoción y la indignación presentes en la sala. ¿De verdad creen que tienen algo capaz de manejar eso? En serio. Si realmente poseyeran algo capaz de lidiar con Naruto, entonces, los etéreos y los huecos ni siquiera serían una amenaza. Esos problemas se habrían erradicado hace mucho tiempo. Además, están tan delirantes como para pensar que pueden discutir con ese tipo de poder. Esta vez fue Likaon quien gritó. Quizás por primera vez desde su llegada al cine, el mayordomo, normalmente tan sereno, había perdido completamente la calma.
Estaba enfadado, confundido y completamente desconcertado. Incluso si asumían que Kurama se había debilitado tras lanzar ese ataque, ¿de verdad creían que tardaría mucho en recuperarse? ¿No era eso demasiado optimista? ¿Demasiado ingenuo? Esos idiotas. Likaon se agarró la cabeza con frustración. Si de verdad consiguen enfurecerle, no solo se perderá la ciudad, su voz se fue atenuando notablemente. Todo se perderá. Rina le frotó suavemente la espalda, intentando calmarlo en silencio. Mientras tanto, la expresión de Evelyn se había vuelto inusualmente seria. Astra lo notó de inmediato. ¿En qué estás pensando, Eva? Evelyn se cruzó de brazos. Creo que deberíamos contactar con Naruto cuando volvamos y advertirle de que dejar la seguridad de Selena completamente en mis manos podría no ser suficiente. La confesión hirió su orgullo. Al fin y al cabo, ella misma se había responsabilizado de proteger a las chicas a su cargo. Pero si algo le sucediera a Selena, y Naruto se enteró, Evelyn no pudo evitar estremecerse. Prefiero mi orgullo herido a que el mundo sea destruido por mi propia insuficiencia. ¿No estás siendo un poco paranoico? Astra ladeó la cabeza. Selena es una PGR. Es más fuerte que la mayoría de nosotros. Estoy bastante seguro de que solo un cazador del vacío podría hacerle daño. Por todo lo que había visto hasta el momento, los PGR eran absurdamente poderosos. Cada uno de ellos poseía habilidades únicas que los convertían en monstruos por derecho propio. En comparación con la mayoría de la gente de Nueva Eridu, eran prácticamente un desastre andante. Evelyn, sin embargo, seguía sin estar convencida. Porque siempre existía una posibilidad. No importa cuán pequeño sea. Aún así. Por si acaso. Sí. Solo para estar seguros. Informar a Naruto después de que regresaran fue la opción más inteligente. Sí, cosas como esta me dan ganas de dejarlo todo atrás. Lucky se recostó en su asiento. Ella, más que nadie, comprendía las implicaciones políticas de lo que estaba sucediendo. Debido a la posición social de su familia, sabía que probablemente su padre estaba pasando por un momento muy difícil. Si sus suposiciones eran correctas, su padre no solo apoyaba a Kurama, sino que incluso lo admiraba hasta cierto punto. Lo que significaba que casi con toda seguridad se oponía a esta decisión. Y eso significaba presión. Mucha presión. Eso la preocupó. Porque a pesar de haber huido de casa, seguían siendo sus padres. Padres que la amaban. ¿Estás bien, Luce? César preguntó, notando de inmediato la preocupación en el rostro de su amiga. Sí. Solo estoy preocupado. El hecho de que Lucky ni siquiera intentara negarlo solo hizo que César se preocupara aún más. Aún así, no iba a dejar que eso se notara. No cuando su amiga necesitaba consuelo. Estarán bien. Al fin y al cabo, son tus padres. César sonrió. Sin duda pueden soportar la presión de algunos políticos desconocidos. Jeje, sí. Lucky no pudo evitar sonreír. Al fin y al cabo, son mis padres. La imagen que inmediatamente le vino a la mente casi la hizo reír. Políticos que intentan intimidar a su padre. Solo para que él le diera un giro completo a la situación. Arrancar la máscara de la civilidad. Y mostrarles exactamente cómo eran la ira y la furia de la familia Montefío en realidad. Estoy seguro de que incluso Naruto se sorprendería con eso. La plaza quedó sumida en un silencio sepulcral a los pocos segundos del anuncio, y los agentes de seguridad pública postados allí se prepararon por si ocurría lo que temían. La gente miraba la pantalla con asombro mientras leía el anuncio línea por línea a medida que se desplazaba por la pantalla. Oye, oye, oye. Gritó alguien finalmente. Salvaron la ciudad. Malditos. Siempre tergiversando la historia. Así es como tratamos a quien nos salvó. Casi al instante, la sección de comentarios de la transmisión estalló, y los abucheos llegaron más rápido de lo que la pantalla podía actualizarse. Tienes que estar bromeando. Salvan la ciudad y esta es la recompensa que reciben. La inundación no disminuyó. La situación empeoró aún más, con personas que criticaban directamente al gobierno, acusándolo de distorsionar la verdad por miedo.
Algunos incluso afirmaron que Kurama no era la amenaza en absoluto, sino que la verdadera amenaza era el gobierno. Al ver cómo se desarrollaba la escena, nadie se mostró particularmente sorprendido. Después de todo, Naruto seguía siendo increíblemente popular en toda la ciudad. De hecho, después de todo lo que habían presenciado, muchos de ellos consideraron que la reacción del público estaba completamente justificada. Su popularidad es realmente algo extraordinario. Fue lo único que Nicole pudo pensar decir. Una pequeña parte de ella incluso sentía celos. Después de todo, si tuviera aunque sea una fracción de ese nivel de popularidad, estaba segura de que podría estar recibiendo comisiones muy bien remuneradas todos los días. Bueno, primero tendrías que saldar todas tus deudas antes de que eso pudiera suceder. Bell inmediatamente bromeó. Nicole siseó. Siseo. Ya me ocuparé de eso, de acuerdo. Bell simplemente arqueó una ceja. Un desafío silencioso. Una que claramente ponía en duda la validez de esa afirmación. Nicole apartó la mirada inmediatamente. Desafortunadamente, su mirada se posó en Isolda, quien la miraba con una decepción inconfundible. La chica de pelo rosa se quedó paralizada. ¿Por qué duele tanto? Porque incluso yo sé que eso no va a suceder pronto. Wise asestó el golpe final de inmediato. Traidor. Nicole lo señaló acusadoramente. Se supone que debes apoyarme. Te apoyaría más si pagaras tus deudas. Y tú, sabio. Todo el intercambio logró arrancar algunas risas del público. Un breve momento de distensión en medio del creciente desastre que se desarrolla en la pantalla. Porque a pesar de las bromas, todos sabían que la situación no hacía más que empeorar. Y el gobierno acababa de poner a toda una ciudad en su contra. De vuelta en Random Play, Wise se quedó perplejo al leer la última publicación de Bell. ¿Estás seguro de que no tendremos problemas si decimos cosas así? No pasa nada, dijo Bell, haciendo un gesto con la mano. Le pedí a Fairy que enmascarara nuestras direcciones IP antes de publicarlo. Su hermano asintió a regañadientes, y luego ambos volvieron a mirar el televisor. En la Plaza Lumina, la situación no se calmaba en absoluto. La multitud se había vuelto incontrolable, las voces chocaban en un grito de indignación mientras los agentes de seguridad pública luchaban por mantener el orden. Ni siquiera las amenazas de gas lacrimógeno lograban acallar los gritos. Gas lacrimógeno. Suyuan prácticamente saltó de su asiento horrorizada. A diferencia de muchos otros en la sala, ella sabía perfectamente lo peligroso que eso podía ser. Claro, no fue tan letal como otras medidas de control de multitudes. Pero frente a una multitud de ese tamaño, las consecuencias aún podrían ser desastrosas. Habría heridos. Posiblemente incluso muertes. Y todo porque a alguien se le ocurrió que agravar la situación era una buena idea. ¿Están locos? No pudo evitar soltarlo sin pensarlo. La multitud ya está enfadada. Amenazarlos con gas lacrimógeno solo va a empeorar las cosas. Muchos de los agentes de seguridad pública presentes en la sala no pudieron evitar asentir con la cabeza en señal de acuerdo. La situación ya era un polvorín. Añadirle fuego no ayudaría a nadie. Aún así, ¿en qué estaban pensando esos idiotas al anunciar esto precisamente ahora? Zed levantó las manos al aire con frustración. De entre todos los momentos posibles, eligen ahora. El momento elegido lo dejó realmente perplejo. Naruto acababa de demostrar un poder capaz de borrar la ciudad sin esfuerzo. Y su respuesta fue antagonizarlo públicamente. Con el poder que ha demostrado, ¿no tendría más sentido que se callaran la boca? ¿Sí? Nekomata aceptó de inmediato. Ni siquiera nosotros, los Raiders, lo provocaríamos tanto. Por una vez, no estaba bromeando. La mayoría de los criminales, mercenarios y asaltantes compartían un instinto de supervivencia universal. No busques peleas que no puedas ganar. Y Naruto era la personificación viviente de una lucha que nadie podía ganar. Ya sea por respeto, miedo, o ambas cosas. La mayoría de la gente simplemente lo dejaría en paz. Hane, sin embargo, chasqueó la lengua. Ya se había dado cuenta. Y a ella no le gustó. Es por ese poder otros parecieron llegar a la misma conclusión.
Porque desde la perspectiva del ciudadano medio, Naruto era aterrador. No porque hubiera hecho algo malo, pero porque poseía un poder incomprensible. Un poder que nadie podía detener. Un poder que nadie podía desafiar. Y la historia había demostrado una y otra vez que la gente temía lo que no podía comprender. No se trata de derrotar a Naruto. La voz de Hane resonó en toda la habitación. Todos se volvieron hacia ella. Se trata de reducir su influencia. La habitación quedó en silencio. Porque de repente, todo empezó a tener sentido. Saben que en realidad no pueden detenerlo. Los ojos de Hane se entrecerraron. Pero si consiguen que suficiente gente le tema, entonces no hace falta. Las implicaciones quedaron claras de inmediato. El orden de captura no era necesariamente el objetivo. Esa era la justificación. La excusa. La narración. Si suficientes personas llegaran a temer el poder de Naruto, el gobierno podría erosionar lentamente la confianza y el apoyo que él había generado en toda la ciudad. Y una vez que eso sucedió, su objetivo ya estaría cumplido. Aunque Naruto nunca hubiera sido capturado. Malditos bastardos. Alguien murmuró. Nadie se opuso. Jeje Hugo se recostó en su asiento. Hay que reconocerlo. Por fin usaron la cabeza para algo que no fuera la avaricia. Su sonrisa burlona no denotaba mucha diversión. Aún así, sigue siendo estúpido. Porque el plan tenía un fallo importante. El gobierno apostaba a que Naruto simplemente se quedaría sentado y lo aceptaría. Y teniendo en cuenta lo que todos en esta sala sabían sobre él, tuvieron suerte de que a él no le importara. Porque si lo hiciera, el planeta, no solo Nueva Eridu, quedaría destruido por completo. A continuación, la pantalla mostró un segmento anterior, imágenes del debate que había tenido lugar antes de la votación. Resultó que la votación para decidir si Kurama debía ser catalogado como criminal había terminado en empate en un principio. Todos los miembros de la junta directiva de la Alianza TOPS, el conglomerado empresarial más poderoso de Nueva Eridu, votaron a favor, mientras que el resto, incluidos NEPS, Han, IA, la Fuerza de Defensa, el Instituto Estrella Blanca y el propio alcalde Mayflower, votaron en contra. Y por supuesto, esos bastardos avariciosos querían deshacerse de él. Hugo puso los ojos en blanco. No había ni rastro de sorpresa en su voz. Siempre han codiciado el poder que posee Kurama. Para gente como Tops, Naruto no era una persona. Era un activo valioso. Un recurso. Un arma que jamás podrían controlar. Y eso lo hacía peligroso. ¿Pero qué es realmente ese poder? Hugo dejó escapar un bufido despectivo. Aunque de alguna manera consiguieran un mechón de su cabello, no podrían replicarlo. Ni siquiera utilizando todos los recursos del planeta. La magnitud del poder de Naruto simplemente lo superaba. Nueva Eridu era minúscula en comparación con el mundo en su conjunto. Y aún así, probablemente ni siquiera los recursos de todo el planeta serían suficientes. Así de ridícula era realmente la diferencia. Me alegra que estemos del lado de Naruto. Orpie dejó escapar un suspiro de alivio. Porque, sinceramente, ¿qué? Ni siquiera quería imaginar la alternativa. La idea de que las fuerzas de defensa se le opusieran le incomodaba. No. Aterrorizado. Tendría pesadillas si me ordenaran luchar contra él. La sala estalló inmediatamente en carcajadas. Al menos eres honesto. Trigger soltó una risita. ¿En serio? Tiene toda la razón. Orpie señaló la pantalla. ¿Habéis visto de lo que es capaz ese hombre? Buen punto. Nadie podría discutir eso. Sí, solo pensar en pelear con él me atormenta. Magus asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Por una vez, no había ni rastro de bravuconería en su voz. La sola idea era espantosa. Después de presenciar lo que había hecho en Ojo Zero. Después de verlo borrar el de Aden Dojo. Después de descubrir cuánto poder poseía realmente. La idea de luchar contra él se sentía menos como una batalla y más como ofrecerse voluntario para la ejecución. Solo espero que mi personaje en pantalla no intente ninguna tontería. Varias personas asintieron en silencio. Porque si había algo que habían aprendido de esta experiencia, resulta que desafiar a Naruto rara vez era una buena idea. Uf. Parece que mi hermano se opuso. Seth se relajó visiblemente.
A pesar de los problemas que tenía con Severian, todavía había cosas que respetaba de él. Una de esas cosas era su discreta admiración por Kurama. Aunque Seto odiaba la frecuencia con la que su hermano se dedicaba a la política en lugar de buscar la justicia. Al menos esta vez estaba del lado correcto. Mientras tanto, Isolda se limitó a esbozar una mueca de desprecio. A diferencia de la mayoría de los presentes, a ella no le impresionó la lista de organizaciones que se oponían a la moción. Porque ella sabía exactamente cómo funcionaban esas instituciones. Y ella sabía perfectamente por qué muchos de ellos habían votado en contra. No porque creyeran en Naruto. No porque confiaran en él. Y desde luego no porque les importara la justicia. Se trataba de control. Y estabilidad. Muchos de los ejecutivos de esas organizaciones habrían apoyado con gusto que se calificara a Kurama de criminal. La única razón por la que no lo hicieron fue porque comprendieron las consecuencias. Los empleados de base. Los soldados. Los agentes. Los oficiales. Muchos de ellos se habían inspirado en las acciones de Naruto durante Ojou Zero. Para ellos, Kurama era un héroe. Un símbolo. Alguien digno de lealtad y respeto. Si sus líderes actuaban abiertamente en su contra, corrían el riesgo de perder la confianza de su propio pueblo. Quizás incluso sus posiciones. Así que siguieron el juego. No por convicción. Pero por necesidad. Qué típico aquel pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca a Isolda. Porque al final, la política siguió siendo política. El alcalde se mantuvo firme, argumentando que Kurama había hecho más en pocos días que el gobierno en años. Destacó cómo salvaron vidas cuando Eridu cayó, cómo impidieron la expansión de Ojou Zero y cómo nada de eso habría sido posible sin ellos. También mencionó que podrían haber detonado los pilares Chiyu para detener la expansión, pero en ese momento los pilares no estaban listos y aún necesitaban ajustes. Las bajas habrían sido enormes para entonces. Gracias a Kurama, evitaron ese desenlace y aún contaban con los pilares como respaldo en caso de que Ojou Zero volviera a causar problemas. Hugo frunció el ceño mientras escuchaba los argumentos del alcalde. Política, esa sola palabra conllevaba una sorprendente cantidad de desdén. El alcalde no se equivocaba. Todo lo que decía era cierto. Naruto había salvado innumerables vidas. Había detenido a Ojou Zero. Había evitado una catástrofe que podría haber cobrado la vida de un número incalculable de personas. Los hechos estaban de su lado. Pero Hugo sabía que los hechos por sí solos rara vez ganaban batallas políticas. Sobre todo, no contra personas que ya habían tomado una decisión. Las viejas hazañas heroicas no serán suficientes. La habitación se giró hacia él. Por una vez, la expresión del ladrón era completamente seria. Esos cabrones usarán todo lo que puedan para destruirlo. No porque pudieran derrotar a Naruto. Pero porque temían lo que él representaba. Y lo que es más importante, la influencia que ejercía. El público necesita algo más que historias de hace 10 años. Hugo se recostó en su asiento. Sobre todo cuando el tipo del que hablan tiene el poder suficiente para borrar ciudades del mapa. Nadie podría negarlo. La naturaleza humana era compleja. La gente adoraba a los héroes. Pero también temían al poder. Y Naruto poseía demasiado de ello. El tiempo cambia a las personas. Los ojos de Hugo permanecieron fijos en la pantalla. Eso es lo que dirán. La habitación quedó en silencio. Porque todos entendieron de inmediato a dónde quería llegar con esto. Naruto había desaparecido hacía años. Nadie sabía lo que había estado haciendo. Nadie sabía lo que había vivido. Nadie sabía cuánto había cambiado. Y el miedo prosperó en la incertidumbre. Harán una pregunta sencilla. La voz de Hugo se fue apagando. ¿Y si el héroe ya no es un héroe? Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Porque por muy injusta que fuera la pregunta, fue efectivo. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que un héroe siguiera siendo el mismo después de tanto tiempo? ¿Qué probabilidades había de que el viejo héroe no se hubiera convertido en otra cosa? ¿Algo más oscuro? ¿Algo peligroso? Hugo ya sabía la respuesta. Las personas presentes en esta sala conocían la respuesta. Pero convencer a toda una ciudad de esa verdad, esa fue una batalla completamente diferente.
Aparecieron de la nada justo cuando cayó la antigua capital, argumentó uno de los representantes de TOPS. Claro que ayudaron, pero ¿cómo sabemos que no fueron ellos los causantes desde el principio? ¿Y si han estado trabajando con Carol Arna todo este tiempo? Añadió otro. ¿Y dónde estaban antes? ¿Por qué aparecen solo después de que todo se fue al traste? Wise y Bell, al oír las palabras que se pronunciaban contra su profesora, no pudieron evitar morderse el labio inferior y apretar con más fuerza los reposabrazos. Intentaron controlarse. Traté de mantener la calma. Pero oír que acusaban a Naruto de haber causado el mismo desastre que él ayudó a evitar lo hizo difícil. En ese momento, Vivian colocó suavemente una mano sobre el brazo de Bell, tratando de calmarla. Bella, la chica respiró hondo, intentando lentamente reprimir su frustración. Mientras tanto, Wise se ajustó las gafas. Aunque el leve ceño fruncido en su rostro dejaba claros sus pensamientos. Ninguno de los dos apreciaba lo que estaban escuchando. Bell y Wise apretaron los puños al oír mencionar el nombre de su profesora. Peor aún, insinuaban que Kurama había estado trabajando con ella. Los hermanos sabían lo sospechoso que resultaba el momento. Después de todo, su profesor, especialista en investigación avanzada de Hoyous, desapareció justo antes de que apareciera Kurama. Pero también sabían que Naruto solo había oído hablar de Carol y que nunca había contactado con ella. Confiaban en el Tiren y en su profesor. ¿Y qué hay del incidente con la señorita Oshimi? Oyeron decir a alguien de TOPS. ¿Y si fue un intento de asesinato? La única razón por la que no lo consumaron fue porque había demasiados testigos. Tenemos grabaciones, sí, pero ¿y si fue un cambio de planes porque había demasiados testigos alrededor? Insistió el representante. Miyabi solo pudo inclinar ligeramente la cabeza ante ese argumento. ¿De verdad creen que yo podría hacer lo que él hizo? La pregunta denotaba una genuina perplejidad. Después de todo, si poseyera ese nivel de poder, la amenaza de los Hoyo ya habría sido neutralizada. Sin dudarlo. No hubo una lucha prolongada. Y desde luego, nadie habría podido detenerla. Aunque la ciudad se hubiera opuesto de alguna manera a sus métodos, ella simplemente habría seguido adelante hasta destruir a los Hoyos. La diferencia entre ella y Naruto era simplemente enorme. Y al escuchar las palabras de Miyabi, varias personas en la sala se dieron cuenta de algo de repente. Algunos de ellos, especialmente Likaon, sintieron que la ira comenzaba a aflorar. Podría ser. Su voz se volvió más fría. ¿Fue todo esto una trampa desde el principio? Los ojos del mayordomo se entrecerraron. Alcalde Mayflower, porque cuanto más escuchaba, menos sentido tenían las acusaciones. Si Naruto realmente hubiera querido asesinar a Miyabi, ¿por qué hacerlo en público? ¿Por qué hacerlo delante de innumerables testigos? ¿Por qué no un día antes? ¿O durante el traslado al lugar del evento? ¿O alguna de las innumerables oportunidades en las que nadie hubiera podido intervenir? El argumento se desmoronó en cuanto uno se puso a pensar en él. Y había un defecto aún mayor. Todos los presentes habían visto a Naruto crear ese abismo. Habían visto la magnitud de su poder. Creer que Miyabi había sobrevivido porque él no había logrado matarla era absurdo. Si Naruto realmente hubiera querido matarla, ella habría muerto. Fue así de simple. Sobre todo ahora que sabían que era capaz de mucho más de lo que había demostrado durante aquel encuentro. La acusación era fácil de refutar. Demasiado fácil. Todavía, ver la expresión algo endurecida en el rostro del alcalde Mayflower provocó que la inquietud se extendiera por la sala. Incluso Likaon, siempre el sirviente leal, empezó a desconfiar. Lo mismo ocurría con el resto del personal de Victoria Ousekeeping. Porque si un argumento tan débil se está defendiendo con tanta vehemencia, entonces, tal vez la verdad nunca importó en primer lugar. Tanto Bell como Wise se pusieron tensas al ver que nadie respondía, ni siquiera la propia Oshimi Miyabi. Dada su posición como representante de la sección 6 de Han, tal vez no podía hablar abiertamente, aunque quisiera. Después de todo, el repentino regreso de Kurama tras años de silencio ya era motivo de sorpresa. Pero reaparecer justo cuando Miyabi era nombrada cazadora del vacío, solo para derrotarla de forma tan contundente y en público, eso les dio a los opositores toda la munición que necesitaban.
Y si, dijo lentamente otro miembro de la Alianza TOPS, todo esto fuera un complot de Carol Arna y Kurama. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían hacia la mujer. Y si quisieran que nosotros, y el público, depositáramos nuestra fe en Kurama, solo para destrozar esa confianza cuando más importa. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. El silencio también se apoderó del cine. Hasta que Kingi habló. Si bien esa teoría puede sonar bien para quienes no lo conocen, en realidad no se sostiene desde el punto de vista del sentido común. La androide ladeó ligeramente la cabeza. Si ese era realmente el plan, entonces Naruto habría tenido que permanecer activo. Exactamente. Hani asintió inmediatamente. Un plan así solo funciona si la gente te ve constantemente. Después de todo, Naruto no estaba construyendo activamente su reputación. En realidad, algunas de sus acciones habían tenido el efecto contrario. Su combate contra Miyabi había sido retransmitido por toda la ciudad. Y si bien muchos respetaban su fuerza, sin duda había otros a quienes les disgustaba ver a su recién nombrado cazador del vacío derrotado de forma tan contundente. No era precisamente la forma ideal de ganarse el favor del público. Además, Kingi continuó. Si alguien quisiera manipular la opinión pública, desaparecer durante más de una década sería una forma bastante extraña de hacerlo. Varias personas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. La lógica simplemente no cuadraba. La teoría parecía convincente al principio. Pero solo si se ignoran los detalles. Si uno dejara de pensar en ello. Y ese era el problema. Llegados a este punto, el sentido común estaba siendo relegado poco a poco a un segundo plano. No porque los argumentos fueran buenos. Pero porque el miedo ya había empezado a apoderarse de la gente. Y el miedo tenía la capacidad de hacer que incluso las ideas más ridículas parecieran razonables. No porque lo creyeran, sino porque en el fondo, una parte de ellos no podía descartarlo. Quizás Kurama y Carol Arna habían estado moviendo los hilos desde el principio. Que habían construido la imagen de Kurama a propósito, solo para destruirla después. Y poco a poco, los hermanos observaron cómo los votos comenzaban a cambiar. Un pequeño número de ellos, entre los que se encontraban la alcaldesa Mayflower y Oshimi Miyabi, no cambiaron su voto. Pero no importaba. El resultado fue claro. A partir de ese momento, la situación de Kurama cambió. De buscado, pasó a ser la máxima prioridad de nuevo herido. Su captura inmediata con autorización para usar fuerza letal. El segmento terminó y se observó cómo llegaban los comentarios. A diferencia de antes, aunque la mayoría seguía apoyando a Kurama, otros habían empezado a dudar. Algunos estaban confundidos, otros asustados, y otros simplemente, inseguros. El debate había dejado ella y la gente empezaba a cuestionarlo todo. Incluso en Lumina Square, el cambio era evidente. Nadie hablaba, pero se podía sentir ese silencioso cambio en el ambiente, como una semilla de duda echando raíces. Al ver el resultado, muchos no pudieron evitar sentirse decepcionados. TSK. Me decepciona su falta de fe. Siseo Kuroka. Con mucho gusto le darían la espalda a un héroe. Mientras tanto, se rebajan a congraciarse con esas corporaciones que no han hecho más que perjudicar a esta ciudad. Miró con furia a aquellos que habían empezado a dudar de su ídolo. Tenía pensado acordarme de ellos y gastarles una broma cuando volviera. Así es el miedo. Hugo simplemente se encogió de hombros. Cuando la gente sienta miedo, empezará a cuestionarlo todo. Sinceramente, fue bastante decepcionante. Esos tipos son unos imbéciles. Espetó Bell mientras agarraba una cinta de vídeo. Estaba a punto de lanzarlo contra la pantalla cuando Vi se la agarró de la muñeca. Bell, cálmate. Dijo, un poco asustado, sobre todo porque la cinta que tenía en la mano era la grabación de una actuación en directo de Astra y Selena, y no se vendía en ningún sitio. Uf. Es que, ¿cómo pueden decir eso? Esos imbéciles desagradecidos. Pataleó en el sitio. Naruto debe estar furioso viendo esto. Oye. Esos son caros. Nicole gritó inmediatamente indignada al ver que la cinta casi se convertía en un proyectil. Sinceramente, habría peleado con Bell por eso.
Después de todo, a ella le encantaban esas canciones. Sobre todo porque las cintas que tenían los hermanos no se vendían en ningún sitio. Eran piezas de colección únicas. De esas que los fans matarían por tener entre sus manos. Y Solda simplemente se burló. Si crees que Naruto se enfadaría por esto, entonces realmente no lo conoces. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Y tú no estás hecha para él. Gu. Bell retrocedió inmediatamente, conmocionada. No puedes decir eso así como así. Sí. Koleda habló de repente. Para su propia sorpresa. Si de verdad crees que es tan superficial, entonces no deberías estar con él. En el instante en que pronunció esas palabras, Koleda se quedó paralizada. El resto de Belobog la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada. Tú también, Koleda. Bell señaló al director ejecutivo con aire acusador. Koleda apartó la mirada de inmediato y chasqueó la lengua. TSK. Esa reacción no hizo sino aumentar la curiosidad de todos. Especialmente su propio grupo. Porque esa afirmación había salido con demasiada naturalidad. Con demasiada confianza. Y ahora todos querían saber por qué. De alguna manera, lo dudaba, Whis se soltó una risita nerviosa mientras guardaba la cinta en un lugar seguro. Volvió a mirar la televisión. Esperemos que esto no provoque nada, porque, independientemente del resultado de la votación, Whis sabía cuánto adoraba el público a Kurama, especialmente al Tiren. Y ahora que se había emitido una orden de captura inmediata y el Tiren enmascarado había sido declarado máxima prioridad, solo podía esperar que las tensiones no se desbordaran. Ah, claro. También me había olvidado de esa parte. Ben se rascó la nuca. Después de todo, como había dicho Vice, Tirens adoraba a Naruto. Quizás más que nadie en la ciudad. Así que, para que el gobierno de repente lo califique de criminal y emita una orden de captura inmediata, sí, ella frunció el ceño. Eso sin duda va a causar problemas. No solo las políticas. También las sociales. Porque, les gustara o no, Kurama era un símbolo para muchos Tirens. Un héroe. Alguien a quien admiraban. Alguien a quien admiraban. Y ahora el gobierno estaba, de hecho, declarando la guerra a ese símbolo. Ah, Ben dejó escapar un suspiro. Esto se va a poner feo, ¿verdad? En realidad, nadie estaba en desacuerdo. La atención se centró en el siguiente gran titular. El último escándalo de Vision Corporation. Supuestamente, era la segunda noticia más importante después del incidente de Kurama, aunque a nadie le importaba realmente. Bueno, ¿quién se molestaría con Vision cuando había asuntos mucho más importantes que atender? Lamentablemente, es cierto. Astra solo pudo suspirar. Lo había visto suceder innumerables veces a lo largo de su carrera. Ocurriría un incidente grave. Algo que realmente merecía atención. Solo para que todo quedara eclipsado porque una celebridad lanzó una nueva canción, dio un concierto o se vio envuelta en algún drama. A veces, ella misma, sin saberlo, había sido la causante. Noticias de asesinatos. Accidentes. Escándalos. Todo quedó relegado a un segundo plano porque la gente estaba más interesada en el entretenimiento. Puede que suene hipócrita viniendo de mí, pero, Astra negó con la cabeza. Esa es una de las cosas que más me disgustan de la industria. La superestrella miró hacia la pantalla. Todo el mundo se centra en lo que genera visitas, no en lo que es realmente importante. No eran las historias que necesitaban ser escuchadas. No las personas que necesitaban ayuda. Simplemente lo que más llamara la atención. Y, lamentablemente para Vision Corporation, intentar competir con la orden de captura de Naruto por la atención del público era sencillamente imposible. Aún así, los hermanos siguieron de cerca las consecuencias. Perlman y sus hombres habían sido arrestados, pero la secretaria, Sarah, seguía desaparecida. Los testigos afirmaron haberla visto justo antes de la explosión, lo que significaba que probablemente se había escabullido en medio del caos. En cuanto a los habitantes de Canvas Street, habían sido detenidos temporalmente para ser interrogados antes de tramitar sus permisos de entrada a New Eridu.
Los miembros de los Kunin bares, oficialmente registrados como Gentle House, la casa gentil, como su fachada pública, también fueron traídos, principalmente para ayudar a testificar sobre lo sucedido. A Nicole y a los demás no les importaba, ya que querían ayudar a todos desde Canvas Street hasta el final. Así que Naruto tenía razón, como siempre, se concluyó mientras veía el reportaje. Esta mujer, Sarah, es la principal culpable. Después de todo, Sarah había escapado. Mientras tanto, Perlman había sido arrestado. Solo eso ya despertó sus sospechas. ¿Podría formar parte del culto que describió Naruto? Ella no pudo evitar preguntar. Después de todo, la mujer había recibido una cantidad sorprendente de atención durante el episodio anterior. Tiene más protagonismo que el propio Perlman, a pesar de ser el director ejecutivo. Que una simple secretaria reciba tanta atención, en ese momento, ella solo la veía como un personaje recurrente. Puede que tengas razón. Licao asintió lentamente. Su expresión se tornó pensativa. En ese caso, cuando regresemos, deberíamos investigar a esta mujer. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Y, si es posible, localizar su cuartel general y eliminar la amenaza. Rina dudó un momento antes de hablar. Entonces, ¿qué hay de la petición que nos hizo el alcalde? Su voz denotaba una notable incertidumbre. ¿Deberíamos ignorarlo? A pesar de todo lo sucedido, el alcalde seguía siendo su amo. Y desobedecer sus órdenes no era algo que el departamento de limpieza de Victoria se tomara a la ligera. Licao guardó silencio. Una inusual dureza apareció en su rostro. El debate al que habían asistido lo había conmocionado más de lo que quería admitir. Aún, tras un instante, dio su respuesta. Lo ignoraremos por ahora. La habitación quedó en silencio. Si el alcalde es realmente un aliado de Nueva Eridu y no su enemigo, entonces estoy seguro de que comprenderá esta insubordinación. Porque a pesar de todo, Licao aún quería creer. Quería creer que el alcalde era un buen hombre. Que había una razón detrás de todo esto. Que las cosas no eran como parecían. Pero si ese no fuera el caso, entonces no le quedó más remedio que marcharse. ¿Y qué haría después? Ni siquiera él lo sabía. Pero por ahora, ese era el único camino que veía. Y a juzgar por las expresiones de los demás miembros del equipo de limpieza de Victoria, parecían estar de acuerdo. ¿Y los otros dos? Ya se habían ido mucho antes de que todo eso sucediera. Naruto no tenía ningún interés en tratar con funcionarios, y Eous no podía permitírselo, no con quienes eran sus padres. Sin embargo, antes de que Naruto y Eous se marcharan, el Tiren se aseguró de inventar una historia en la que Kurama los ayudó en el camino, asegurando un tren y destruyendo The Aden Dojo, y que Naruto y Eous nunca estuvieron allí. Whis y Bell se quedaron perplejos al recordar aquel momento. Su vecino había creado una herramienta para borrar la memoria y asegurarse de que nadie recordara su identidad como Kurama, y eso incluía a Nekomata, ya que era una fanática desde que supo que Naruto era el famoso Tiren. Sin embargo, Nicole y los demás estaban a salvo. ¿Qué? Nekomata se puso de pie de inmediato. Porque fui la única a la que le borraron la memoria. Mía. El gato Tiren parecía completamente horrorizado. Mientras tanto, el resto de los Kuninglies parecían aliviados de que sus propios recuerdos no hubieran sido alterados. ¿En serio? ¿Por qué yo? Nekomata parecía como si acabara de sufrir la mayor injusticia de su vida. Ja. ¿De qué te ríes? Al volverse hacia Kuroka, Nekomata inmediatamente vio que la otra Cat Tiren parecía demasiado complacida consigo misma. De hecho, cuanto más la miraba Nekomata con furia, más se ensanchaba la sonrisa burlona de Kuroka. ¿No es obvio? Kuroka se echó el pelo hacia atrás. Simplemente le gustó más la arrogancia en su voz, era insoportable. Y la situación empeoró aún más cuando, con orgullo, sacó pecho. Entonces algo salió volando por la habitación. Un sillón. Afortunadamente, Kuroka poseía la habilidad y el instinto suficientes para esquivarlo. El gato Tiren se volvió inmediatamente hacia el culpable. Y se congeló. Y Solda la miraba fijamente. Después de esto. Una pausa. Tú. Otra pausa. A mí. Y finalmente, entiendo. ¿Sí?
A pesar de ser técnicamente más fuerte, Kuroka se rindió de inmediato. Sin dudarlo. Sin resistencia. Sin dignidad. Así que esto es lo que se siente al enfrentarse a una tía política. El gato Tyran se estremeció visiblemente. Verdaderamente aterrador. Mientras tanto, varias mujeres celebraron en silencio esta pequeña victoria. Después de todo, desde que supo que Kuroka había compartido cama con Naruto durante su tiempo en prisión, aunque en realidad no haya pasado nada, su opinión sobre Cat Tyran había caído considerablemente. La puerta de la trastienda se abrió de golpe, sobresaltando a los hermanos. Se giraron y vieron a Nicole, Billy, todavía en silla de ruedas, Ambi y Nekomata entrar a toda prisa. ¿Lo ves? Una prueba más de que necesitas cambiar la ubicación de tu equipo si es tan fácil descubrir tu identidad como Phaeton. Hugo no pudo evitar comentar, ya que le resultó hilarantemente fácil descubrir la identidad secreta de los hermanos. Honestamente. Tuvieron suerte de seguir en el negocio. Porque con una configuración así, no era precisamente difícil resolver las cosas. Después de todo, ¿qué tipo de videoclub tenía equipos que incluso al gobierno le costaría adquirir? Varias personas no pudieron evitar asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Sinceramente, todo me pareció sospechoso. R derecha, Wise solo pudo asentir con incomodidad. En ese momento, le avergonzaba cada vez más la cantidad de errores que habían cometido. Y honestamente, solo podía culparse a sí mismo. Al fin y al cabo, había sido él quien se dejó convencer por Bell para mantener su situación actual. Todo porque era más conveniente que cambiarlo todo de sitio. Mirándolo en retrospectiva, Wise se cubrió el rostro. Sí, probablemente fue una idea terrible. Probablemente. Koleda lo dijo con expresión impasible. Fue una idea terrible. Acordado. Kingiya sintió. Terrible. Muy terrible. Hani añadió. Wise no tuvo más remedio que hundirse aún más en su asiento. Aquello se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los momentos más vergonzosos de su vida. No puedo creer que hayan dicho todo eso. Siseó Nicole, mientras Ambia sentía en silencio y empujaba la silla de ruedas de Billy tras ella. Hola, Nicole, empezó Wise, pero ella lo ignoró y se dirigió directamente hacia Bell. Wise no tuvo más remedio que estremecerse al ser ignorado. Aunque comprendió el motivo. Después de todo, él le había roto el corazón cuando decidió salir con Ayame. Así que ver que Nicole priorizara a Bell por encima de él no fue precisamente sorprendente. No te lo puedes creer. Gritó antes de agarrar a la chica de pelo azul y sacudirla violentamente. Captura en el acto. No arresto en el acto. Solo por ventanas rotas, carreteras y edificios agrietados. Borró a Unoyou. ¿Qué esperaban? ¿Una fanfarria? Sí, esos políticos son demasiado sensibles con esas cosas para sorpresa de nadie, fue Hugo quien lo dijo. Al fin y al cabo, les interesa más embolsarse el dinero que usarlo realmente para mejorar la ciudad. Sinceramente, ya podía imaginar lo que algunos de ellos estaban pensando. Ese maldito zorro. Gracias a él, ahora tenemos que usar el dinero en lugar de quedárnoslo. Capturémoslo de una vez. Por supuesto, Hugo sabía que había buenos políticos por ahí. Personas que realmente querían ayudar. Personas que hicieron lo que se les exigía. Pero también sabía que muchos eran corruptos. Y, en la mayoría de los casos, esas mismas personas estaban vinculadas a Tops. Lo cual solo hizo que confiara aún menos en toda la situación. De despacio, chilló Bell, con los ojos dando vueltas por el temblor. Wise se volvió hacia los demás, preguntándoles en silencio si sabían por qué Nicole lo había ignorado de esa manera. Billy y Ambi simplemente se encogieron de hombros. Conocían el motivo, pero ninguno de los dos quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Por otro lado, Nekomata anunció con naturalidad que a Nicole le había llegado la menstruación. Eso bastó para que Wise se callara. Nekomata. Nicole gritó inmediatamente, avergonzada. Su rostro se puso rojo brillante al ver innumerables ojos posarse en ella. Mientras tanto, Nekomata se dio cuenta inmediatamente de su error. Ah. El gato Tyran se quedó congelado. Ah. Ella retrocedió lentamente un paso. Ah, la mirada fulminante que Nicole le dirigía no hizo más que intensificarse.
Lo siento. Nekomata se disculpó de inmediato, pegando las orejas a la cabeza. Para diversión de todos los demás. Bien. Todos excepto Nicole. Oye, no esperaba verte aquí, Nekomata, dijo una vez que notó que el gato Tyrion seguía siguiéndolos. ¿Sí? Nicole me invitó a unirme. Dijo con una sonrisa, moviendo la cola de un lado a otro. Y como no tenía nada más que hacer, pensé, ¿por qué no? Oh. Así que me uní a las liebres astutas. Nekomata solo pudo decir feliz. Me gustan mucho las noticias. Y también le encanta el hecho de que su personaje en pantalla ahora tenga más posibilidades de descubrir la verdadera identidad de Naruto en el futuro. ¡Ay! Bienvenido al equipo. Vicky celebró de inmediato la incorporación de un nuevo miembro. Sí, bienvenidos también. Ambi asintió, también complacido por la inclusión. Gracias. Nekomata aceptó la bienvenida con gusto. Como un gato callejero, entonces, murmuró Whis entre dientes. Oye. Le siseó al gerente de la tienda. ¡Hey! Nekomata protestó inmediatamente junto a su personaje en pantalla. Sus colas se erizaron con fastidio. No soy un gato callejero. Eso es exactamente lo que diría un gato callejero. Kuroka respondió de inmediato. Traidor. Nekomata señaló acusadoramente a Kat Tyrion, provocando que varias personas soltaran risitas. Whis se volvió rápidamente hacia Vicky y Ambi. Entonces, ¿qué los trae a todos aquí? Creí que habías dicho que nos reuniríamos más tarde en Lumina Square. Bueno, en realidad queríamos ver a Naruto, pero Elfi dijo que estaba con Plume, comenzó Ambi. Esperaba pedirle otra espada, tal vez incluso aprovechar para entrenar un poco, pero esta vez no tuvo suerte. Pluma. Isolda no pudo evitar expresar su confusión. El nombre le resultaba desconocido. ¿Podría ser una estudiante de posgrado? Ah, claro. Todavía no has conocido a todo el elenco. Bell respondió rápidamente. Tenía muchas ganas de mejorar su relación con el coronel. Bueno, tampoco es que los hayamos conocido a todos, pero Plume es uno de los PGR. Veo, Isolda asintió. Aunque su curiosidad no hizo más que crecer. Vaya. Desde luego, hizo bastantes. En realidad, lo que quería saber era cómo Naruto había aprendido a crear una tecnología tan avanzada. Los reguladores del crecimiento vegetal por sí solos habrían bastado para revolucionar el mundo entero. Sin embargo, parecía capaz de crearlos uno tras otro. Teniendo en cuenta que es Naruto, dejé de cuestionármelo hace mucho tiempo. Bell se encogió de hombros. Y por mucho que Isolda odiara estar de acuerdo, solo podía estarlo de verdad. Lo juro, ese imbécil. Siseó Nekomata mientras se cruzaba de brazos. Huyendo cuando estamos en peligro. Menos mal que Lord Kurama estaba cerca. Whis le dijo con expresión impasible al hombre gato. Eso de borrar la memoria realmente funciona. Nekomata no tuvo más remedio que entristecerse una vez más. Al parecer, ella era la única a la que le habían borrado la memoria. ¿Por qué solo me pasó a mí? Se dejó caer en su asiento. Muy deprimido por la revelación. Sobre todo porque la persona responsable era su ídolo. Oh, Vicky solo pudo mirarla con compasión. Eso es duro, amigo. El resto de las liebres astutas también sintieron lástima por ella. Después de todo, enterarse de que todos recordaban algo menos tuya era bastante malo. Enterarse de que tu ídolo borró personalmente esos recuerdos. Eso fue aún peor. Ya, Nekomata no tuvo más remedio que hundirse aún más en su asiento, sumida en la desesperación. Y justo cuando por fin tenemos tiempo antes de la demanda, añadió Vicky con otro suspiro, ignorando a la chica. Había intentado pedirle a Leaf que lo curara, ya que Naruto no estaba cerca, pero ella solo hizo una enorme X con los brazos. Elfi. Ella le dijo que se muriera. ¿Qué? ¿Por qué? Vicky gritó inmediatamente. Al ver que sus compañeros constructos inteligentes lo habían abandonado por completo a su destino actual. Demanda. Whis se parpadeó. Nicole puede explicarlo mejor, dijo el cyborg. Whis se miró hacia el chico de pelo rosa, que seguía sacudiendo a su hermana como si fuera una muñeca de trapo. Nicole? Preguntó con cautela. ¿Qué? Espetó, y Whis, sabiamente, dio un paso atrás.
Me preguntaba sobre esa demanda que mencionó Billy, frunció el ceño mientras miraba fijamente al nervioso gerente, su antiguo amor platónico. Finalmente, soltó a Bell, quien murmuró en voz baja un agradecimiento a su hermano, y resopló. Es para la gente de Canvas Street, comenzó diciendo, con las mejillas sonrojadas. Lo perdieron todo cuando dejaron sus hogares, y yo solo quería presionar para que Vision pudiera darles algo, cualquier cosa, para que pudieran empezar de cero en New Eridu, al menos alguna compensación. Nicole no pudo evitar sonrojarse también. Al fin y al cabo, sus pensamientos y acciones estaban quedando al descubierto ante todos los presentes en el teatro. Lucky sonrió levemente. Eso es bastante admirable. Varios otros asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Su opinión sobre la proxy de pelo rosa no hizo más que mejorar. Después de todo, Nicole no estaba haciendo esto por sí misma. Lo hacía por la gente que lo había perdido todo. Mientras tanto, Isolda se sentía aliviada y molesta a la vez. Si tan solo esta chica no estuviera tan endeudada, ella miró a Nicole. Podría haber sido la pareja perfecta para Naruto. La idea surgió de forma sorprendentemente natural. Nicole era amable, responsable cuando realmente importaba, y dispuesto a luchar por los demás. Desafortunadamente, además, estaba ahogada en deudas. Lo cual era un defecto tan garrafal que Isolde no pudo evitar sentir alivio. Después de todo, ella no quería que Naruto se enamorara de esta. Ella quería que él. Isolda interrumpió inmediatamente su hilo de pensamiento antes de que pudiera continuar. El coronel apartó la mirada en silencio. Optar por no examinar esos pensamientos con demasiado detenimiento. Los hermanos la miraron fijamente. Y por una vez, como si vieran una faceta nueva de ella, quedaron realmente impresionados. Hablando de ayuda, Whis se chasqueó los dedos al recordar algo. ¿Encontraste algo sobre el fuerte? Se interrumpió al notar su mirada fulminante. No importa. Me callo. Jeje, Whis solo pudo reírse con incomodidad. No sé qué hacer en esta situación. Bell se quedó perpleja y rápidamente intervino. Sinceramente, su hermano debería limitarse a atender el mostrador mientras ella se encargaba de este tipo de cosas. Entonces, ¿has avanzado algo en lo que te pedimos que investigaras, Nicole? Preguntó la chica de cabello azul. La expresión de Nicole se suavizó un poco. Sí, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. La banda admitió su participación en el robo de la caja fuerte, pero ninguno sabe realmente de dónde salió. Se tocó la barbilla pensativa. Al parecer, Silver consiguió el trabajo de un cliente sospechoso y le dijeron que la robara de una especie de instituto, pero nunca dio todos los detalles, como por ejemplo, cómo o a quién debían entregársela. Nuestro cliente también se lavó las manos y ni siquiera pagó un centavo, suspiró. Así que sí, nadie sabe realmente, maldición. Nicole chasqueó la lengua con frustración. No solo no lograron descubrir quién era el cliente original, además, no recibió ni un solo premio de ni por todo ese trabajo. Un desenlace verdaderamente trágico. Pero, recordando todo. Y recordando a Naruto. No pudo evitar sentir que todo había valido la pena. Isolda se echó ligeramente hacia atrás. Bueno, esto prácticamente confirma que el cliente original era un exaltista. O mejor dicho, confirmó los hechos ya presentados. Sí. Lycaon asintió. Muy pocos grupos llegarían tan lejos para borrar sus propias huellas. Por supuesto, hubo excepciones. Top sin duda era capaz de hacer algo similar. Pero a diferencia de los exaltistas, Tops no necesitaba involucrar a una banda como la banda del Colmillo Rojo. Con suficiente influencia y el apoyo de Denny, podrían haber adquirido la caja fuerte por medios mucho más sencillos. Lo cual solo hizo que los exaltistas parecieran aún más probables. Una conclusión con la que muchos otros no tardaron en coincidir. Los hermanos se miraron antes de suspirar. ¿Y qué hay de Naruto? Preguntó Nicole esta vez. ¿Le preguntaste? Es decir, nos sugirió qué hacer. No, dijo que él tampoco lo sabía. Bell dejó escapar otro suspiro. Había estado esperando que le explicara qué era Fairy o al menos como lo sabía, pero no. Al ver que su socia bajaba la mirada, Nicole le dio un ligero golpecito en el hombro. No te preocupes, Proxy.
En cuanto termine con este juicio, empezaré a husmear en busca de información sobre la caja fuerte. Guiñó un ojo. Te voy a demostrar que soy mejor que ese pervertido. Como si eso pudiera pasar alguna vez. Ja ja ja. César no pudo evitar soltar una carcajada ante semejante declaración. ¡Hey! Nicole le dirigió inmediatamente una mirada de enfado. Por desgracia, eso solo hizo que César se riera aún más. Lo siento, Nicole, pero eso es imposible. La señora Suprema se secó una lágrima del ojo. Sería más creíble que una hormiga derrotara a Miyagi a que tú te volvieras más confiable que Naruto. Oye. Nicole protestó de inmediato. Eso es demasiado duro. ¿Duro? Quizás. Lucky se encogió de hombros. ¿Incorrecto? En realidad no. Lucky. La proxy de pelo rosa parecía completamente traicionada. Mientras tanto, varias personas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Después de todo, compararse con Naruto, precisamente con él, era poner el listón absurdamente alto. HMPH. Ya verás. Nicole se cruzó de brazos. Ya os lo demostraré a todos. Sin embargo, que alguien le creyera era otra cuestión completamente distinta. La gerente entrecerró los ojos. Desde que la dejaron sola con Naruto de vuelta en Canvas Street, Nicole se había estado comportando diferente con él. Oh. Date cuenta. Date cuenta de que ella también es tu rival. Bella solo podía pensar con emoción. Me alegra mucho que su personaje en pantalla por fin esté empezando a darse cuenta de que Nicole es una amenaza real. Mientras tanto, Nicole no pudo evitar sonrojarse. Ver cómo se enamoraba poco a poco de otro hombre fue sin duda toda una experiencia. Espera. ¿De verdad soy tan fácil de convencer? No pudo evitar cuestionarse a sí misma. Después de todo, había pasado de sentirse atraída por Ise, ahora me siento atraído por Naruto. Y sucedió mucho más rápido de lo que ella hubiera querido admitir. Por ahora, sin embargo, Nicole marcó rápidamente un número y puso el altavoz. ¿A quién llamas?, preguntó Ise. Nicole lo hizo callar. Bell miró a su hermano con expresión impasible. ¿En serio, Oni-chan? ¿Eres tonto o ingenuo? ¿Acaso tengo que abrirte la cabeza para ver si todavía tienes cerebro? ¿Realmente no entiendes a las chicas, eh? Hugo solo pudo hacer un comentario. Aunque, sinceramente, él no era de los que hablaban mucho. Después de todo, si Kuroka y Vivian no hubieran dicho abiertamente de quién estaban enamoradas, probablemente él tampoco se habría dado cuenta. Varios de los hombres presentes en la sala asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Porque, sinceramente, ¿qué? A ellos tampoco les pareció extraño la pregunta de Uise. Espera, ¿qué tenía de malo preguntar eso?, preguntó Anton. Exactamente. Miri aceptó de inmediato. Lo que provocó que varias mujeres presentes en la sala suspiraran al unísono. Hombres. Lucky murmuró. Incluso Biyuyambi, que estaban mirando la colección de cintas con los Nekomata, lo miraban como si fuera un idiota. Tras unos segundos, la llamada finalmente se conectó y una voz familiar se escuchó de inmediato. Yayo. Los hermanos parpadearon, reconociendo de quién se trataba. Hola. Naruto. ¿Dónde estás? Clic. La llamada se cortó al instante. Nicole se quedó paralizada. Me acaba de cortar el paso. Proxy, la de pelo rosa, parecía completamente devastada. Como si acabara de sufrir la mayor traición imaginable. PFFT, César apartó la mirada inmediatamente. Sus hombros temblaban. No te atrevas a reírte. Nicole la señaló inmediatamente. Lo estoy intentando. César fracasó estrepitosamente. Ja 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 ja. Mientras tanto, a muchos otros no se les ocurrió soltar una risita. Nicole miraba fijamente su teléfono con un tic nervioso en el ojo. Ese tipo ni siquiera me dejó terminar. Gritó y volvió a llamarlo furiosa. Tu número de teléfono ha sido bloqueado. Nicole se quedó paralizada. Tú. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Este tipo. Varias personas apartaron la mirada de inmediato, intentando no reírse. Por desgracia para ellos, el temblor de sus hombros los delató. HMPH.
Nicole solo pudo resoplar con fastidio. La chica de pelo rosa se quedó congelada, y ya van 3 veces. Primero su número privado, bloqueado hace unos días, justo después de la escaramuza de Vision, gracias a su incesante envío de spam. Luego su cuenta de Knock Knock, y ahora esto. Apretando los dientes, se volvió hacia Bella. Proxy. Rastrea la llamada. Averigua dónde está. La chica de cabello azul vaciló mientras las mini-bells en su mente buscaban desesperadamente una excusa. Todavía no tenían idea de cómo Nicole había conseguido el número de Naruto, y mucho menos de lo que había pasado entre ellos. Y sí, tal vez Nicole finalmente había superado a su hermano, pero ¿en serio? Naruto. Primero fue Andy, ahora Nicole, ¿quién sigue? Selena. Astra Yao. O Simi Miyagi. Su ceja se crispó mientras sus pensamientos se desbocaban, pensando que Naruto podría ser un imán para las chicas. Vaya. ¿Cómo sabías que estaba enamorado de Naruto, Proxy? Miyabi no pudo evitar preguntar, sorprendida de que la actriz que interpretaba a Belle en la pantalla, a quien ni siquiera había conocido todavía, hubiera acertado. Oh, Dios mío. Que siquiera me hayan adivinado, es la primera vez. Astra soltó una risita divertida al oír su propio nombre. Normalmente, cuando la gente escribe historias o imagina cosas sobre mí, soy yo quien termina enamorándose de ellos como una de las mayores celebridades de New Eridu, estaba más que familiarizada con eso. Pero esta es la primera vez que veo a alguien imaginarme enamorándome de alguien que conocen, solo eso ya hizo que todo resultara sorprendentemente entretenido. Aún así, realmente depende de lo que vea, se encogió de hombros levemente. ¿Y si ella realmente se enamoraría de Naruto? Eso era algo que solo el tiempo podría responder. ¿Sigues siendo, Selena? Al pensar en su amiga, Astra no pudo evitar sonreír. Honestamente, ella podía verlo. De hecho, con bastante facilidad. Por suerte, la voz de Fairy resonó en su auricular antes de que sus pensamientos se desbocaran. Maestro, la llamada ha sido rastreada. El adorable Foxy está en Port Elpis. Por favor, felicíteme, logré rastrear su teléfono. Belle se quedó perpleja. Así, sin más, todos sus pensamientos recurrentes sobre Naruto como un imán para las chicas desaparecieron. Suspiró. Últimamente, Fairy se había esforzado demasiado por competir con Naruto y Leaf. Belle le comunicó a Nicole la ubicación de Naruto y luego se acercó a su hermano. Oni-chan, te odio, termina ya con Ayame, susurró. Si Uise dejaba a Ayame, Nicole podría salir con él, y así Belle no tendría que preocuparse por otra rival por la atención de Naruto, bueno, excepto Andy. La habitación se quedó notablemente más silenciosa. Varias personas se volvieron hacia Belle. Algunos se divirtieron. Otros desaprueban. Nicole, sin embargo, simplemente la miró fijamente. Realmente eres demasiado egoísta para tu propio bien. Sí, eso fue bastante bajo. César no pudo evitar comentar. Después de todo, pedirle a alguien que rompa con la persona que ama solo para facilitarte la vida no era precisamente una buena idea. ¿De verdad crees que soy tan fácil? Preguntó Nicole. Su voz era tranquila. Quizás demasiado tranquilo. Belle se puso rígida al instante. Porque, de alguna manera, eso daba mucho más miedo que si Nicole simplemente le hubiera gritado. Eso es, a Belle le costaba encontrar las palabras. Recién ahora me doy cuenta de lo horrible que sonaba eso. No solo fue una falta de respeto hacia Ayame. También fue una falta de respeto hacia Nicole. Alguien a quien ella consideraba una verdadera amiga. Lo siento. Belle apartó la mirada en silencio. Me siento bastante culpable. Uise no pudo evitar mirarla de reojo durante un buen rato y se quedó perplejo. ¿En serio su hermana le estaba pidiendo que rompiera con su novia? Billy, que los había oído, casi deja caer lo que tenía en la mano. Lo oí mal, ¿verdad? Murmuró. Sí. Definitivamente lo oí mal. De ninguna manera la señorita Proxy acaba de sugerir que Proxy Bro deje a Ayame, no. Yo también lo oí, susurró Ambi detrás de él. Los dos respiraron hondo, cerraron los ojos y rezaron en silencio. Después de todo, ambos sabían exactamente lo que Naruto haría si Uise alguna vez le rompía el corazón a Ayame.
Bueno, fue un placer conocerte, hermano Proxy / descansa en paz, Wise, ustedes, Wise solo pudo decir con nerviosismo. Me preocupa mucho lo que ambos insinuaban. Todavía no estoy muerto. Todavía. Ambi respondió de inmediato. Ambi. Tiene razón. Billy asintió solemnemente. Billy. Eso solo provocó que varias personas en la sala soltaran una risita. Mientras tanto, Wise solo pudo esconder el rostro entre sus manos. De alguna manera, ya estaban planeando su propio funeral a pesar de que él no había hecho absolutamente nada. Anteriormente, en Port Elpis. Vaya, parece que no se andan con rodeos a la hora de criticarte, comandante. Dijo una mujer con el pelo recogido en dos coletas mientras escuchaban la radio. Varias toses y ruidos ahogados resonaron inmediatamente por toda la habitación. Varias de las mujeres se sonrojaron. Si bien a muchos de los hombres les pareció una situación absolutamente hilarante. Comandante. Ja ja ja. Billy soltó una carcajada inmediata. Es la primera vez. Incluso algunos de los espectadores más serenos tuvieron dificultades para mantener la compostura. Mientras tanto, Isolda se limitó a frotarse la frente. Ya siento que me va a dar dolor de cabeza. Creo que esa mujer me va a caer mal. El coronel dijo secamente. No le gustaba nada el apodo que había elegido para Naruto. Además, ¿qué demonios lleva puesto? No pudo evitar preguntar, al ver cómo estaba vestido Naruto. Tras poner el cebo en el anzuelo, lanzó la caña. Dijo su acompañante encogiéndose de hombros. Si querían tacharlo de criminal, que así fuera. No era él el que estaba siendo perseguido, solo su alter ego. Y tampoco es que anduviera por ahí ondeando un cartel gigante que dijera soy Kurama. Jeje, cierto. Además, de todas formas no pueden hacerle nada. Hugo simplemente se encogió de hombros. Al fin y al cabo, el hecho de que alguien estuviera autorizado a capturar a una persona no significaba que realmente tuviera la capacidad de hacerlo. Si alguien intentara capturar a Naruto, se llevaría una gran sorpresa. Aún así, que estén pescando, Piper ladeó ligeramente la cabeza. No sabía que le interesara ese tipo de cosas. Por todo lo que había visto hasta el momento, habría pensado que a la zorra Tiren no le gustaría esa actividad. Después de todo, Naruto nunca le había parecido una persona paciente. La imagen de él sentado tranquilamente durante horas, esperando a que un pez picara resultaba extrañamente fuera de lugar. Quizás simplemente está lleno de sorpresas. César se encogió de hombros. Naruto asintió levemente mientras terminaba de preparar su cebo. Le tomó más tiempo del que hubiera querido, pero el resultado fue mejor de lo que esperaba. Era pésimo en esto, y los dos hombres de la familia Timefield podían dar fe de ello. La única razón por la que estaba allí, a pesar de ser tan malo pescando, era porque quería pasar más tiempo con Lucía. Ah. Un pez tiró de su sedal y ella lo recogió rápidamente. Tengo uno. Para ellos, escuchar la razón por la que Naruto estaba pescando tenía todo el sentido del mundo. Después de todo, por lo que habían visto hasta el momento, los PGR mantenían una excelente relación con él. Aunque algunos de ellos eran bastante juguetones a veces. ¿Timefield? ¿Tiene alguna relación con los Timefield? Miyabi no pudo evitar preguntar. Naturalmente, la pregunta iba dirigida a Isolda, que era la persona con más probabilidades de saberlo. Así es. El coronel asintió. Los Timefield y los Uzumaki fueron socios comerciales hace mucho tiempo. En cuanto a si Naruto aún mantiene contacto con ellos, no puedo decirlo. Ni siquiera ella sabía la respuesta. Después de todo, ella misma apenas había interactuado con los Timefield. Ella estaba relacionada con Minato. No se trata de la red de contactos más amplia de la familia Uzumaki. Campos de Tomillo, Alicia, Lucky reflexionó en silencio sobre el nombre que le resultaba familiar. Mi padre tuvo mucha suerte de entablar amistad con esa familia. Por lo que recordaba, su padre siempre había valorado su amistad con ellos. Vaya, así que sí que tengo alguna conexión con él después de todo. ¿Quién lo hubiera dicho? Ciertamente, era una posibilidad lejana. Pero seguí allí. Al fin y al cabo, ella había ayudado indirectamente a Alice durante sus años escolares.
Espero que esa chica se haya vuelto más asertiva. Lucky suspiró para sus adentros. Si no lo ha hecho, sobrevivir fuera de la escuela va a ser difícil para ella. Genial. El rubio se lamió los labios mientras se preparaba para lanzar la caña. Mira a mí. Voy a pescar uno grande. Unos minutos después, ¡guau! He pescado uno grande. Gritó la mujer mientras recogía su captura. Nada mal. ¿Y usted, comandante? 9-0 ahora. La ceja de Naruto se crispó mientras miraba fijamente su flotador. No pudieron más que reírse entre dientes. Por suerte, al final no tiene talento para todo. Koleda resopló. Vamos, vamos, pececito, murmuró entre dientes apretados. Su paciencia se agotaba cada vez que veía cómo los peces nadaban cerca de su cebo, solo para alejarse en el último segundo. Los gusanos todavía están frescos, ¿sabes? Añadió Naruto, apretando con más fuerza la caña hasta que crujió. Los demás pescadores que estaban cerca se quedaron perplejos al oírlo. Conocían bien esa sensación, cuando los peces no te dan más que falsas esperanzas. Al verlo así, uno realmente se pregunta si es el legendario zorro Jiren, Kurama. Trigger negó levemente con la cabeza. Ver a un hombre tan común y corriente detrás de la máscara del héroe legendario fue una experiencia surrealista. Por supuesto, todos los presentes sabían que no era así. Naruto no tenía nada de ordinario. Sí, Suyuan sonrió levemente. Creo que preferiría vivir así. Una vida sencilla. Una vida tranquila. No el poder y las responsabilidades que le habían sido impuestas debido a su fuerza. Sigue viviendo así y la administración y Tops no lo encontrarán jamás. Hane sonrió con picardía. Después de todo, estaba bastante segura de que la mayoría de ellos imaginaban a Kurama como una figura severa e intimidante. No este pescador testarudo que actualmente está perdiendo una batalla contra unos cuantos peces. En serio, no se parece en nada a la imagen. Seth soltó una risita. El héroe legendario que podía sacudir al mundo. Y sin embargo, allí estaba. Ser superado completamente por los peces. Otro más. Y guau. Es atún. Su compañera vitoreó mientras lo mostraba a todos. Los presentes soltaron un sonoro oh al ver el enorme tamaño y la facilidad con la que la mujer lo sostenía con una sola mano. 10-0, comandante. Ella sonrió. Su caña de pescar hizo un crujido más fuerte. Es solo suerte, sí, pura suerte, murmuró como si intentara calmarse. Sí, sigue diciéndote eso y Solda no pudo evitar bromear. Para su gran diversión, Naruto realmente estaba teniendo dificultades. Después de todo, incluso ella había llegado a considerar injusto su absurdo talento en ocasiones. Sin importar lo que hiciera, siempre parecía sobresalir en ello. Así que verlo fracasar en algo tan ordinario, le produjo una extraña sensación de satisfacción. Parece que los peces no están de acuerdo. Soukaku añadió, provocando algunas risas entre los que la rodeaban. No. Si fuera por suerte, ya habrías atrapado algo, sacó la lengua juguetonamente. Eres pésimo en esto, comandante. Naruto le lanzó una mirada juguetona. Lucía, las quiero mucho, chicas, de verdad, sus mejillas se iluminaron al oír eso. Pero si me vuelves a llamar así, no podrás comer entre comidas durante un mes y te voy a cortar el dinero para tus gastos. Lucía arrojó rápidamente el atún de vuelta al mar y luego se sentó en silencio, como una niña a la que sus padres acaban de regañar. No pudieron más que sonreír y reírse entre dientes al ver lo rápido que Lucía cedió ante la amenaza. Eficaz. Quinguilla sintió con aprobación. Me portaré bien, murmuró antes de continuar unos segundos después. Aún así, está bien que estemos aquí. Naruto le dirigió una rápida mirada de reojo, animándola a continuar. Quiero decir, ¿no se supone que deberías estar con Nicole y los demás esta noche? Para celebrar después del incidente de Vision, susurró en voz baja para que nadie la oyera. Él resopló. Te prometí que iríamos a pescar. Es solo mala suerte que sus planes coincidieran el mismo día. Yo no rompo promesas, y tú lo sabes, hizo una breve pausa antes de encogerse de hombros. Diablos, incluso si estuvieran en problemas, seguiría prefiriendo estar contigo.
Si bien a muchos les conmovió el compromiso que transmitían esas palabras, a una persona en particular no le conmovió. Espera, ¿qué? Nicole se puso de pie de inmediato. Si de verdad nos abandonaste estando en peligro, jamás te lo perdonaré. Abu César se rió. Parece que a alguien se le han puesto en entredicho sus prioridades. Ese no es el punto. Nicole respondió bruscamente. La cuestión es que supuestamente estamos en peligro. Dijo supuestamente, no en realidad, señaló Jane con una sonrisa. Lo cual solo hizo que Nicole gimiera aún más fuerte. Lucía le pellizcó la mejilla. Por favor, no lo hagas. Si están en problemas, ve a ayudarlos. No me importa si reprogramamos lo que prometimos para otro día. Ja. Al menos ella entiende. Nicole señaló inmediatamente la pantalla. Me alegra mucho que alguien haya tenido sentido común. Naruto puso los ojos en blanco, pero asintió de todos modos. Su mirada se dirigió al agua justo cuando su flotador se hundía. Una picada. Recogió su sedal y se echó a reír. Por fin. Miró a Lucía. ¿Ves eso? Por fin tengo uno. Y además pesa mucho. Sin embargo, en cuanto salió del agua, su entusiasmo se desvaneció de inmediato, mientras que Lucía y los presentes se reían o se burlaban de él. Un tubo de hierro. Eso es lo que te mereces por abandonarnos. Nicole lo celebró inmediatamente. Por una vez, estoy disfrutando bastante de la desgracia de Naruto. Sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente lo está presenciando. Oh. Lucía dejó de reírse al darse cuenta de que había tenido otra picada. Recogió el sedal rápidamente y lo sacó del agua. Otro atún. Felicidades, murmuró Naruto mientras doblaba el tubo hasta convertirlo en un bulto, con una ceja temblando frenéticamente. De verdad, felicidades, todos retrocedieron mientras él aplastaba el bulto hasta convertirlo en polvo con su mano real, no con la prótesis. Oh. Nadie sabía quién lo había dicho. Pero después de verlo triturar metal sólido con una sola mano, convirtiéndolo en polvo con total naturalidad, todos comprendieron algo de repente. Naruto estaba enojado. Muy enfadado. Leaf podría prepararnos sashimi si todavía está tan fresco, pero dudo que sea suficiente, Lucía suspiró antes de mirar a su compañero con fingida decepción. Ojalá pudieras pescar algo, comandante. Naruto sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Por favor, no lo provoques. Soukaku gritó inmediatamente. Realmente no le gustó esa mirada en sus ojos. Lo mismo ocurría con bastantes de los Tyrants presentes. Después de todo, con sus sentidos agudizados, podían intuir que acercarse a Naruto en ese momento era una pésima idea. Sin decir palabra, se arrodilló al borde del muelle. Observó el agua como un depredador antes de sumergir su mano protésica. Menos de un minuto después, extendió la mano y, en ella, sostenía un atún enorme, fácilmente el doble del tamaño del que había pescado Lucía. Lo alzó con orgullo, y un oh aún más fuerte resonó por todo el muelle. ¿Ves eso? Exclamó Naruto riendo. Yo también puedo atrapar uno si quiero. No, no lo hiciste, dijo Lucía, dándole una palmada en el hombro y arrebatándole el pobre atún de la mano. No cuenta si usas la mano, sobre todo cuando tu prótesis tiene inteligencia artificial incorporada. Los Tyrants solo pudieron suspirar de alivio al ver que la sensación de peligro desaparecía rápidamente. Parecía que el ánimo de Naruto había mejorado. Realmente quiero ese brazo. Grace no pudo evitar murmurar para sí misma. Un brazo con inteligencia artificial incorporada. Y teniendo en cuenta que pertenecía a Naruto, estaba segura de que poseía muchas más funciones de las que se habían revelado hasta el momento. Al cruzarle ese pensamiento por la mente, pronto llegó otra conclusión. Cierto, Koleda es primo de Naruto. Su mirada se desvió sutilmente hacia su hermana. ¿Podría pedirle que me la presente? La posibilidad de hablar con Naruto, y tal vez incluso adquirir una de sus creaciones, era sumamente tentadora. Mientras tanto, Koleda permanecía completamente ajena a los pensamientos de Grace. Su atención seguía centrada en la pantalla. Todos los pescadores asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Trata bien a Kiana-chan, ¿quieres? Al menos hasta que lleguemos a casa. ¿Kiana? ¿Quién es Kiana?
La confusión se extendió inmediatamente por toda la sala. El nombre les resultaba completamente desconocido. Y a juzgar por la expresión de confusión de Lucía en pantalla, parecía tan perpleja como todos los demás. Lucía le dirigió una mirada inexpresiva justo cuando su teléfono vibró. Uy, perdón, Naruto se dio la vuelta y miró la pantalla de su teléfono. Era un número desconocido. Levantó una ceja, pero contestó de todos modos. Yayo. Hola, Naruto. ¿Dónde estás? Colgó, bloqueó el número y puso su teléfono en modo silencioso. ¿O era eso? Nicole solo pudo mirar con incredulidad. Una cosa era ver la escena desde su perspectiva. Verlo desde la perspectiva de Naruto era algo completamente distinto. ¡Guau! Realmente no dudó. Lighter no pudo evitar comentar. Naruto ni siquiera le había dado la oportunidad de terminar su frase. Simplemente colgó. Bloqueé el número. Y siguió con su día. Este tipo. Nicole señaló inmediatamente la pantalla. Para diversión de todos los demás. ¿Quién era? Preguntó Lucía desde atrás. Levantó una ceja al ver a los pescadores y a los curiosos con aspecto aturdido, mientras Lucía sostenía un neuralizador. Estaba guardando la pesca, dijo encogiéndose de hombros. Espera. ¿Eso es lo que me borró la memoria? Nekomata reaccionó de inmediato. Apuntando directamente al dispositivo. Es tan pequeño. Sinceramente, esperaba algo mucho más grande. O al menos algo de aspecto mucho más complicado. Bueno, como dice el refrán, el tamaño no importa. Lo que importa es cómo lo usas, Biggie dijo mientras acariciaba la cabeza del gato Tiren. Biggie. ¿Qué? Pero es verdad. Lo cual solo hizo que Nekomata gimiera aún más fuerte. Mientras que otros solo pudieron negar con la cabeza ante la insinuación que Biggie había hecho sin querer. Naruto también le restó importancia y ambos volvieron a sus asientos. Los demás no tardaron en recuperar la conciencia y mirar a su alrededor, preguntándose qué había sucedido. Sus ojos se detuvieron en Naruto y Lucía, y luego siguieron su camino al ver los cubos vacíos. ¿Y quién era? Preguntó Lucía de nuevo mientras recogía sus cosas. Ni idea. Naruto lanzó su frase. No lo sé, no me importa, tú. Nicole señaló inmediatamente la pantalla. Llegados a ese punto, muchos empezaban a sentir lástima por ella. La mujer había recibido una llamada perdida. Obstruido. Ignorado. Y ahora Naruto fingía no saber quién era ella. Algunos incluso consideraron todo el asunto bastante patético. Por supuesto, no todos sintieron lástima por ella. A algunas personas les complació bastante lo sucedido. Ambi apartó la mirada en silencio. No tengo ninguna gana de hacer comentarios. Claro que lo sabía. Simplemente no iba a permitir que cierta bruja de pelo rosa le arruinara la salida con una de sus chicas. Si admitía que era Nicole, Lucía le habría obligado a decirle dónde estaban. Al menos es mucho más simpática que las demás. Nicole se cruzó de brazos. Si tuviera que clasificar a los asociados de Naruto, Lucía era sin duda una de sus favoritas. Bueno, Selena seguiría siendo la número 1. Eso no fue precisamente una competición. Después de todo, Selena era su artista favorita. Pero de entre todas las personas que había visto hasta el momento, Lucía era sin duda su favorita. Ella lo miró fijamente durante un buen rato, pero Naruto mantuvo una expresión completamente neutral. Ja. Otra picada. Por fin la suerte está de mi lado. Tiró de la caña en lugar de recogerla y sacó una lata de refresco aplastada. ¿Cómo demonios se engancha una lata? La desenganchó y la tiró directamente a la basura. Lucía se rió entre dientes al ver su frustración. Quizás simplemente tiene muy mala suerte con la pesca. Rina lo sugirió. Aunque la forma en que lo dijo sonó extrañamente hueca. Al igual que mi propia incapacidad para preparar una comida decente, el resto del personal de limpieza de Victoria se estremeció de inmediato. Desde que Rin aceptó el hecho de que era una pésima cocinera, su confianza en la cocina no había hecho más que disminuir. Cuanto más intentaba mejorar, más desastres creaba. Y cuantos más desastres provocaba, más se cuestionaba a sí misma. Se había convertido en un círculo vicioso. Señorita Rina, por favor, no se compare con él. Lycaon suspiró.
Al menos logró pescar un atún. Con sus manos. Ella lo señaló inmediatamente. De alguna manera, eso empeoró la situación. ¿Quieres que cambiemos de sitio? Detrás del faro, tal vez. Le propuso, ya que el lugar donde estaban empezando a llenarse. Quizás tengas más suerte allí. Bien, refunfuñó Naruto mientras recogía sus cosas y su silla. Caminaban por la pasarela de madera cuando Lucía frunció el ceño, dándose cuenta en ese momento del calor que hacía. Oye, Naruto. ¿No te estás asando vestido así? ¿Llevas el abrigo, la máscara, la gorra y las gafas? Ah, claro. ¿Por qué no me había fijado en su atuendo? Billy exclamó de repente. Quizás porque todos estaban demasiado concentrados en que ella dijera Commandant. Isolda respondió con calma. Aunque la decepción en su voz era imposible de pasar por alto. Algunas personas apartaron la mirada de inmediato. No quería admitir que tenía toda la razón. Ya sabes cómo se ponen los banquos cuando me ven, murmuró mientras bajaban por el muelle. Y si eso pasa, ya sabes lo que hará Alpa. Lucía se estremeció al recordar perfectamente cómo su hermana podía localizarlos solo por el olfato. La verdad es que aún le parecía algo asombroso. No importaba lo lejos que corrieran ni lo bien que se escondieran en otro barrio, Alpa siempre los localizaba, los golpeaba sin piedad y borraba de sus recuerdos cualquier recuerdo de haber conocido a Naruto. Lucía aún recordaba la primera vez que sucedió. Su hermana le había dicho que solo iba a salir a jugar, para luego regresar un mes después. En aquella época, Internet y la televisión se inundaron de historias sobre un misterioso banquo que aterrorizaba a otros banquos irrumpiendo en casas, emboscándolos en callejones y desapareciendo antes de que nadie pudiera atraparlo. Espera, era ella. Se no pudo evitar exclamar. Como agente de seguridad pública, naturalmente recordaba aquel incidente. Después de todo, había sido imposible evitarlo. Los informes. Las quejas. Los testimonios de los testigos presenciales. Y lo más importante, las víctimas. Oh. De repente, una expresión de comprensión apareció en su rostro. Eso lo explica todo. ¿Qué explica? Hane preguntó con curiosidad. Los banquos y los oficiales enviados a investigar siempre terminaban en las posiciones más extrañas. Seth se frotó la frente. Nunca supimos cómo llegaron allí. Algunos colgaban de los tejados. Otros fueron metidos de alguna manera en contenedores de basura. Y algunos habían sido descubiertos en lugares que, en teoría, deberían haber sido físicamente imposibles de alcanzar. En aquel momento, todos pensaron que se trataba de una broma elaborada. Ahora, era Alpa. La respuesta le pareció tan obvia que Seth casi tuvo ganas de reír. Casi. Sí, me sorprende que no haya ido tras los banquos, EOS, el número 6, el número 18 o incluso a Millón de la ama de llaves, dijo Lucía mientras subían las escaleras. Pensé que ya los habría atacado. Jaja, ya están en su lista negra, dijo Naruto con expresión inexpresiva. Solo está esperando el momento adecuado. Ante esto, Wise, Bell y Nicole no pudieron evitar querer abrazar a sus banquos con todas sus fuerzas para protegerlos de este rey demonio. A veces se preguntaba si Alpa había heredado su personalidad de él, o si había sido al revés. Oh, Lucía hizo una leve mueca. Ahora me dan pena. Mientras charlaban, alguien bajó del otro lado y chocó con Naruto. Kingi no pudo evitar arquear una ceja al verse aparecer en la pantalla y tener su primera interacción con Naruto. No pudo evitar sonreír levemente, queriendo ver cómo reaccionaría, o más importante aún, cómo reaccionaría todo el mundo ante sus propios pensamientos. Porque si algo habían aprendido todos sobre la pantalla, era que revelaría sus pensamientos para que todos los escucharan. Uy, perdón, empezó a decir, pero las palabras se desvanecieron en el momento en que sus miradas se cruzaron. Eso sí que llamó la atención de todos, especialmente la de Isolda. Al ver cómo reaccionó al ver a Kingi. No pasa nada, dijo la chica asintiendo levemente. Yo tampoco estaba prestando atención. Ella siguió bajando, sus dos coletas rebotando con cada paso. Naruto se giró para verla marcharse. Algo en ella le traía recuerdos, como un rostro de un sueño casi olvidado.
¿Acaso no se detiene su mirada en ella demasiado tiempo y con demasiado detalle? Solo pudo decir Orpie, curiosa por saber por qué Naruto reaccionaba así al ver al constructo inteligente. Mientras tanto, aquellos interesados en Naruto solo podían elevar rápidamente el nivel de amenaza de Kingi hasta el máximo. Unos segundos. Eso fue todo lo que hizo falta. Sin embargo, Naruto seguía observándola marcharse. Ella sí que es la jefa final. Esa fue la única conclusión a la que pudieron llegar mientras todos se volvían hacia el constructo inteligente, que parecía tan pasivo como de costumbre. Sin embargo, en su mirada robótica se vislumbraba un atisbo de triunfo y orgullo. Le resultaba muy divertido todo aquello, especialmente cuando sentía la mirada ardiente de Su Yuan sobre ella. Por su parte, Kingi simplemente se quedó sentada sin decir palabra. Lo cual, de alguna manera, solo hizo que la vieran aún más sospechosa a sus ojos. «Oh, Kingi, estás aquí». Los ancianos se alegraron al verla. «Pensábamos que no lo lograrías con lo que está pasando en la plaza». «Kingi», Naruto repitió el nombre en voz baja. Ella lo miró de reojo como si lo hubiera oído, encontrándose con su mirada con una leve sonrisa antes de volver a entablar conversación con ellos. «¿La conoces?». La voz de Lucía captó su atención. «No estoy seguro», dijo. «Pero me resulta algo familiar». Me hizo un puchero juguetón antes de seguir caminando. «Otra vez estás intentando atraer a las chicas, oye. No digas eso. Ni siquiera tengo a nadie detrás de mí». Se apresuró a seguirla mientras subían al muelle superior. Kingi volvió a alzar la vista y observó cómo Naruto discutía con la mujer que estaba a su lado. «Interesante», murmuró con una leve sonrisa. Bueno, en aquel entonces, él nunca estaba con nadie. Antes, él habría ido tras ella en cuanto sus miradas se cruzaran. Esta vez era diferente, y a ella le resultaba divertido, aunque no había pasado por alto la mirada persistente en sus ojos de antes. El silencio reinaba en el teatro mientras los pensamientos de Kingi resonaban por toda la sala. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Nadie habló. En cambio, todas y cada una de las personas se giraron lentamente para mirar la estructura inteligente. ¿Qué es esto? El rugido de Isolda resonó por todo el teatro mientras se ponía de pie de un salto y señalaba directamente a Kingi. ¿Qué clase de relación tenéis vosotros dos? Especialmente después de la reacción de Naruto. Sobre todo después de la reacción de Kingi. Ella quería respuestas. Y los quería ahora. Kingi se giró para mirar a la supuesta tía de su exmarido. Una leve sonrisa apareció en su rostro. «En su vida anterior, estuvimos casados», respondió ella con naturalidad. «El primer matrimonio entre un constructo inteligente y un humano». «¿Qué?». La reacción fue inmediata.